Bueno, para el problema número 2 vamos a hacer un pequeño estudio de la lámina plano paralela, que ya vimos el problema anterior, era una lámina plano paralela, pero aquí vamos a verla más en profundidad porque vamos a estudiar el caso en el que la luz al final sale al otro lado. ¿Vale? Aquí tenéis un dibujo parecido al que tenéis en la plataforma, pero visto verticalmente porque por el problema del examen, perdón, por el problema del enunciado de este problema, pues nos va a venir mejor verlo desde este punto de vista. Entonces, ¿cómo podemos responder a lo que me pregunta? Que básicamente es lo que se llama el desplazamiento lateral, ¿vale? El desplazamiento lateral es este delta de aquí, ¿vale? ¿Y qué significa? Significa lo siguiente. Yo cuando tengo luz que viaja desde el aire hasta el vidrio, en general de un medio de menor índice de refracción a uno de mayor, y luego vuelve otra vez al primer medio, aquí está la clave, el medio inicial y el medio final tienen que ser el mismo. Si esto ocurre, va a ocurrir de la siguiente forma. Fíjate que tienes aquí dos refracciones, una que se produce en el punto A y otra que se produce en el punto C. Bien, entonces aquí tienes con línea discontinua dibujada la normal a la primera superficie de separación. El rayo incidirá con un ángulo I de incidencia y se desvía formando un ángulo R, que es el ángulo de refracción. De tal manera que al ser el índice de refracción del segundo medio mayor, el ángulo será menor, de manera que este rayo se acerca a la normal. Se acerca a la normal. R es menor que I en este caso. La luz sigue entonces a partir de ahí en línea recta. ¿Y qué la pasa aquí cuando llega a este punto C? Que vuelve a llegar a la zona que me delimita el paso de un medio con un índice de refracción a otro con un medio de índice de refracción distinto. Entonces ocurre una segunda refracción y tengo mi segunda normal. El rayo incidente, que aquí le llama R por ponerle un nombre, pero no os agobiéis con los nombres, es simplemente lo que significan. Este R es el ángulo de incidencia de la segunda refracción de la que se produce en C. El ángulo que forma el rayo incidente con la normal. Y como el segundo medio tiene un índice de refracción menor, entonces el ángulo es mayor. Este es el ángulo de refracción de la segunda refracción. Fijaos que si seguís en línea recta, la luz seguiría tal que así, pero se desvía, se aleja de la normal. Bien, pues entonces este delta, y se puede comprobar experimentalmente, el rayo incidente, si no se desviase, seguiría tal cual esta línea recta. El rayo refractado final, el que sale de la lámina, tiene esta dirección y este sentido. Se puede comprobar que estas dos rectas son paralelas y la distancia entre ellas es delta. Ese es el desplazamiento lateral. Lo que se desvía la luz, que sigue en paralelo con la incidente, pero ¿a qué distancia? La distancia de separación entre los dos rayos paralelos. Eso es el desplazamiento lateral. Y ese es ese delta. Y ese va a ser nuestro objetivo. Conocer delta. La expresión, la fórmula que me permita hallar delta. Conociendo nada más el espesor de la lámina, que es D, y el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Es decir, conocido con qué ángulo incide y sabiendo el índice de refracción de la lámina, porque a partir de estos dos datos de I y de N voy a aplicar la ley, y conocido el medio inicial, claro, aplicando la ley de la refracción voy a poder hallar el ángulo de refracción y entonces en realidad es conocer simplemente el espesor de la lámina, el índice de refracción y el ángulo con el que incides. ¿Dónde está la clave de todo esto? La clave está en dos triángulos rectángulos que estás viendo ahí. Y si no los ves, pues ahora los vas a ver. Me refiero a estos dos triángulos rectángulos. Fíjate, este de aquí, evidentemente es un triángulo rectángulo, se ve claramente. Este de aquí. ¿Vale? Pues ese triángulo rectángulo de ahí me le voy a dibujar aquí. Este ángulo es el ángulo de refracción.
a esta distancia es AB, y esta distancia, esta hipotenusa de aquí, es la distancia AC. Y claro, es más, esta distancia desde A hasta B es lo que es el espesor de la lámina. Vamos a borrar entonces aquí esto que yo he llamado AB y vamos a ponerlo bien. Si es que además es lo que a mí me interesa. ¿Y qué otro triángulo rectángulo me interesa a mí? Pues vamos a borrar un poquito para no liarnos demasiado. Vale. El otro triángulo rectángulo que a ti te tiene que interesar es este de aquí. Fíjate que esta recta de aquí, cuya longitud mide el desplazamiento lateral, la distancia entre los dos rayos, el rayo incidente y el que sale al final, claro, la distancia desde este punto C hasta esta recta, pues esta recta tiene que formar 90 grados, ¿vale? Porque de un punto a una recta, la distancia, tienes que trazar una recta perpendicular a esta de aquí. Entonces, eso es un ángulo recto. Y el triángulo rectángulo completo sería este lado, y comparten como hipotenusa la misma que este triángulo de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que este triángulo rectángulo de aquí, si me le dibujo tal que así para verlo bien, entonces este ángulo de aquí es el que llama alfa, que fíjate, este ángulo alfa de aquí, que vamos a ver qué relación tiene con los otros ángulos. Este ángulo es el de 90 grados, esta es la hipotenusa que mide AC, ¿vale? Esta de aquí. ¿Y qué más tengo? Que este es el lado delta, que yo quiero conocer. Entonces, fíjate que de aquí, de este triángulo rectángulo, voy a borrar esto que hemos hecho aquí. Pues fíjate, tengo esos triángulos rectángulos, pues vamos a ver. Aquí yo puedo decir que el coseno del ángulo de refracción es el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Es decir, que ese lado que yo llamo AC es igual a D partido del coseno de R. ¿Vale? Y de este triángulo rectángulo de aquí, ¿qué puedo decir yo? Que el seno de alfa es igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa. ¿Vale? Entonces de aquí puedo decir que AC es delta partido del O. Mejor, para lo que yo voy a querer hacer, voy a ir despejando ya delta y digo, oye, este delta, ese desplazamiento lateral, es AC por el seno de alfa. Y fíjate que alfa, ¿qué relación tiene con el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción? ¿Ves aquí en el dibujo? Este ángulo de incidencia I es el que forma esta recta, con la normal. Por lo tanto, este ángulo de aquí, si te fijas, por semejanza de triángulos, ¿vale? Todo este ángulo es I. Luego alfa más R es I. O alfa es igual a I menos R. Entonces esto es A por C por el seno de I menos R. ¿Vale? Y por último, como AC es D partido del coseno de R, pues llegaría a que delta es D partido del coseno de R por el seno de I menos R. Y he obtenido mi resultado, que era obtener el desplazamiento lateral en función solamente del espesor y del ángulo de incidencia y del ángulo de refracción. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora ya vamos a responder a las preguntas que me hace el problema. La última de ellas es hallar el desplazamiento lateral en un caso en concreto. Voy a dejar el dibujo porque me va a servir mucho. La cuestión A, fíjate que el problema se inicia diciendo una de luz roja. ¿Y por qué nos dice que es de un color o de una longitud de onda determinada? Porque la luz, si fuese, por ejemplo, luz blanca, que es la mezcla de muchos colores, lo que pasa es que cada luz, cada color, cada longitud de onda que compone la luz blanca, sufriría un fenómeno de dispersión y cada luz, dependiendo de su frecuencia, cada frecuencia que compone la luz blanca, se dispersa según su frecuencia, ¿vale? Entonces este dibujo, donde veo una
línea única es el caso de que tengas una luz con una longitud de onda determinada. Bien, vamos otra vez con el apartado A. Me dice que el espesor es de 10 centímetros en mi caso y que el ángulo de incidencia es de 60 grados en mi caso. Me dice que calcule en A la distancia recorrida por el haz dentro de la lámina, es decir, ¿cuánto mide esto de aquí? ¿Cuánto mide eso de ahí? Fíjate que eso es lo que hemos llamado AC. Y cojo uno de los triángulos rectángulos que habíamos visto antes y dices, oye, me está preguntando AC. ¿Sé el espesor de la lámina? Sí. ¿Sé el ángulo de refracción? Bueno, casi. Porque sé la ley de la refracción, que me dice que el índice de refracción del primer medio por el seno de, en este caso lo hemos llamado I, es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción que hemos llamado R. El índice, el medio anterior es aire por el seno de 60, tiene que ser igual al índice de refracción del vidrio, que me dice al final como dato que es 1,61 por el seno de R. Pues aquí, tirando un poquito del hilo, llegáis a que R es 32,5 grados. Ese es el ángulo de refracción. Y entonces, tirando del triángulo rectángulo este de aquí, digo que el coseno de R es D partido de AC, como habíamos visto antes. Luego AC es D, que vale 0,1 metros, partido del coseno de R, que es el coseno de 32,5, y se obtiene 0,119 metros. ¿Vale? El apartado B me dice, me pregunta la altura respecto a la normal con la que emerge el haz. La altura con respecto a esta normal, la altura respecto a la normal de incidencia, con la que emerge el haz. Entonces esa distancia es la que hemos llamado CB, o BC, como queráis, que era este otro triángulo de aquí. Esto es CB, esa altura que me están preguntando, esto es R y esto es D. Sé los catetos, no sé la hipotenusa, bueno, sí la podría saber, porque es AC de antes, pero bueno, la podría utilizar como queráis. Por ejemplo, si quiero utilizar los catetos, pues podría decir que la tangente de R es CB partido de D. Luego esa distancia CB, que es la altura que me pides, es 0,1 por la tangente de 32,5 y sale 0,0637 metros. Y por último, sin borrar, voy a utilizar la expresión que deduje al principio del vídeo para hallar cuál es el desplazamiento lateral. Me pregunta el desplazamiento lateral. Bien, habíamos deducido que era D por el seno de I menos R partido del coseno de R. Sustituyo y esto es 0,1 por el seno de 60 grados menos 32,5 grados partido del coseno de 32,5 grados. Poco de calculadora y sale 0,05547 metros. Y hemos acabado este problema.